¿Cómo están ustedes? Aquí viéndolos nuevamente y veo que tienen un poquito de calor. Yo estoy igual acá, ¿verdad? El miércoles que el pastor Alfonso estaba compartiendo con los matrimonios, lo miraba ahí sudando bastante, ¿verdad? Wow, digo yo, que este calor de San Pedro sí es interesante, pero al mismo tiempo pienso de que es el calor de San Pedro Sula, ¿verdad? Aquí siempre hemos tenido calor, así que no nos extrañemos. Así que yo en esta ocasión quisiera compartir en realidad un pasaje que está aquí en las Escrituras, porque nos aprestamos a recoger o en realidad las promesas sin límites, la cual muchos de ustedes, si no la mayoría, y quisiéramos que fuera la mayoría, se involucrara. Un hermano me estaba diciendo que de repente ni necesitaríamos un proyecto sin límites si cada uno de nosotros tuviera la actitud de dar como Dios lo ha puesto en su palabra. Pero bueno, tenemos este proyecto y quisiéramos que concluyera. Hace unas, o en las últimas semanas hemos estado hablando entonces del proyecto Sin Límites y hemos decidido que la recolección de las promesas que ustedes y yo nos hemos puesto ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, pues las vamos a recoger el próximo sábado 4 de junio, en una reunión especial para eso. Entonces yo quería pues compartir algo que tiene relación con eso, porque en realidad las cosas que hacemos deben tener una base bíblica, ¿verdad? No, las cosas que la iglesia hace no es que salen de la manga de la camisa de uno de los pastores y bueno, al pastor se le ocurrió esto. No, son cosas que están descritas en la palabra y quisiera entonces todo aquello que nosotros hacemos darle un contexto bíblico y de eso se trata en esta ocasión. Pero le vamos a pedir al Señor que nos guíe en este ratito que vamos a estar hablando. Así que acompáñenme a una oración. Dios, gracias por darnos la oportunidad de venir y reunirnos acá como su iglesia, Dios. De veras que es un privilegio. Sabemos que hay otros lugares y otros países donde esto no es posible. Sin embargo, nosotros lo tenemos, Señor. Que no en realidad menospreciemos este privilegio de poder reunirnos como iglesia. Y en esta ocasión yo le pido, Padre, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que su palabra sea la que nos anime, nos exhorte, nos amoneste, si es posible, sobre todo en las cosas que hacemos como creyentes, Padre. Así que use su palabra, Dios, para hablarnos en esta ocasión. Se lo pido en nombre de Cristo. Amén. El pasaje que quisiera compartirles está, de repente no va a salir nada hoy en la pantalla, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 6, así que si trajeron Biblia como esta, sáquenla. Si trajeron teléfonos, ¿verdad? Sáquenlos, ahí está la Biblia también en algunos casos. Dice este pasaje en Mateo 6, el capítulo de Mateo 6 es increíblemente, tiene unas enseñanzas enormes, interesantes y muy buenas para la vida de los creyentes. En este pasaje entonces en el versículo 19, el versículo 21 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y hay algunos elementos importantes en esta partecita de la Biblia. Y los 3 versículos esos están puestos en un contexto donde es, además de un mandamiento o un mandato, también es una advertencia. La forma imperativa que está es un mandato. Por ejemplo, el versículo dice: no hagáis tesoros acá. Y el Señor se lo está diciendo a los discípulos en ese contexto histórico, cuando está hablando con sus discípulos. Pero se lo está diciendo hoy a ustedes y a mí. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Yo puedo ver entonces en este primer pasaje algo bien interesante, que el Señor nos manda a que no amontonemos riquezas
en un lugar inseguro como este mundo. Este mundo es inseguro. En realidad es así, tal como lo describe el Señor acá. Tesoro quiere decir riquezas. Y tesoros puede ser, en aquel tiempo eran los metales preciosos como el oro, la plata, el cobre, el hierro. Eran en realidad elementos importantes que determinaban el estatus de una persona que tenía esas cosas. Y entonces el Señor dice que no hagamos esos tesoros, no los amontonemos acá. El tesoro entonces es riqueza, es algo que tú le has dado valor y aprecias. Y el Señor dice, no amontones riquezas acá entonces. Y ustedes van a decir, pero pastor, ¿y entonces? ¿Y si trabajamos para hacer pistillo, no? Sí, yo creo que sí. El Señor nos está diciendo eso acá, ¿verdad? El Señor está enfatizando una advertencia para nosotros, para que tengamos la perspectiva correcta acerca de las riquezas. Y aquí entonces pone 3 elementos que dañan las riquezas o los tesoros, por lo menos en este tiempo, donde dice la polilla. ¿Qué es la polilla? La polilla es un insecto. Es un insecto que cuando pone sus larvas afecta el papel, las telas y lo que tiene que ver con básicamente con eso, con tela, seda, papel. Así que si usted guarda su billetillo allí debajo de la cama, a lo mejor le puede comer la polilla ese dinero. Entonces es interesante lo que dice. Pero en realidad lo que Dios está diciendo que en el contexto donde estamos hoy, las riquezas son inciertas, ¿sí o no? Mañana, hoy están, mañana ya no están. Si no recuerdan ustedes que el sábado pasado estuve exponiendo sobre Job, ¿verdad? Y él era un hombre rico y de un día para otro perdió todo. Así que las riquezas son inciertas. El Señor dice, habrás de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque harán alas como de águila, alas como águila y volarán. Y el problema es que lo que el Señor quiere evitar acá es que tú y yo pongamos nuestra confianza en las riquezas, porque lo peor que le puede suceder a una persona es poner su confianza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Entonces dice, mira, acá las riquezas se pueden venir para abajo, se pueden degradar. Y habla también del orín, dice que el orín corrompe. ¿Qué es orín? Es el óxido. En aquel tiempo entonces los metales preciosos eran el oro, la plata, y el hierro y todo ese tipo de cosas. Y con el tiempo no se podían manejar bien, entonces se corroían con óxido. Y se afectaba esa riqueza entonces. Y la otra circunstancia en que se ven entonces las riquezas nuestras, ¿verdad? Nuestros tesoros es con relación a los ladrones. Y ustedes no van a decir, si yo pregunto cuántos de ustedes se han visto dañados por la delincuencia acá, principalmente por ladrones, yo sé que muchos de ustedes van a levantar su mano. Que les han robado celulares, que se han metido a su casa y cosas aún más extremas. Los ladrones. Entonces, nuestras riquezas son inciertas. De veras, ¿verdad? Así, y ese es el punto que el Señor quiere enfatizar acá. Son inciertas nuestras riquezas. Así que es importante que nosotros, entonces, veamos esa perspectiva que Dios está poniendo acá con respecto de las riquezas. El Señor no se opone a que tengamos riquezas, claro que Él nunca se ha opuesto. Nunca se ha opuesto a eso. Y es necesario entonces que nosotros invirtamos en realidad en un lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro donde ustedes y yo podemos invertir? Pues lo dice el pasaje 20 del capítulo 6. Dice, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que el mejor banco donde tú puedes invertir tu dinero o tu riqueza es el cielo, ¿sí o no?
Es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá. Ahí no van a haber problemas con los tesoros que tú tienes hoy y que puedes tener en el futuro. Así que invirtamos en el reino de Dios, ¿verdad? Que está relacionado con el cielo, donde está el Señor. Ese es el reino de Dios. O sea que cuando tú das un lempira, por ejemplo, y estamos hablando no solamente de lo que es el proyecto Sin Límites, sino que estamos hablando que cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas o cuando tú te comprometes con una promesa adicional como Sin Límites, lo que estás haciendo es contribuyendo para la instauración del reino de Dios en este mundo. ¿Lo crees? ¿Crees eso? ¿Crees que realmente el dinero que ustedes y yo damos aquí en la iglesia es para eso? ¿Lo creen? Deberían de creerlo. No hay otra razón por la cual nosotros nos movemos aquí más que contribuir con el reino de Dios. Esa es la realidad de todo creyente. Y si tú no estás viviendo para eso, en realidad yo creo que puedes tener problemas, ¿verdad? Porque no estás enfocado. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una visión que está relacionada con el reino. ¿Cuál es la visión 2020? Que para el 2020 queremos ser 3,000 discípulos de Jesucristo. ¿Eso es eterno o no es eterno? Claro que sí. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Él quiere que vayamos y hagamos discípulos. Y entonces nosotros, ¿verdad? Como no solo somos nosotros, ¿verdad? En realidad muchas veces queremos que solo la iglesia de Gran Comisión es la que vaya a hacer discípulos. No es cierto. Hay muchos que están yendo a ser discípulos. Los pastores, desafortunadamente yo no pude ir a una conferencia en Estados Unidos y ellos venían impresionados porque no somos los únicos. Hay mucha gente que está yendo a ser discípulos a todas las naciones. Pero nosotros tenemos un contexto particular que es acá, Honduras, San Pedro Sula, y tenemos enmarcado algo que tiene que ver con la zona metropolitana, que es nuestra responsabilidad de ir y hacer discípulos. Queremos ser 300 grupos de crecimiento y queremos ser varias localidades en el sector de la zona metropolitana. Y todo lo que hacemos y lo que invertimos en la iglesia va con ese propósito de ganar personas para el Señor Jesucristo. Miren, qué interesante. El miércoles hubo una reunión de matrimonios acá, de los que vinieron, se dieron cuenta. Vino una pareja que se conectó de alguna manera conmigo y vino, ¿verdad? Después de que vinieron acá, terminó la reunión, se fueron y yo hablé un día o 2 días después con él, con el muchacho. Y él me decía esto, porque yo le pregunté, ¿y te gustó la reunión? Entonces, mire, pastor, me dice, fíjese que mi esposa el otro día amaneció llorando. ¿Y qué pasó? ¿Le pegaste? No, me dice, estaba llorando, me dice, porque algo sucedió ese día, miércoles. Fíjese que jamás, y yo se lo dije a ella, jamás yo me había sentido tan amado por personas que ni siquiera conozco. Y es que muchas personas vinieron y lo saludaron, ¿verdad? Yo le presenté unas y otras lo saludaron ahí y él conoce varios y se sintió, dice, amado. Eso nunca lo había experimentado en ningún lado. Esa reunión entonces tenía un propósito y tiene un costo. Así que cada lempira que ustedes depositen en la ofrenda por medio del diezmo y sus compromisos en promesas por lo nuestro, tiene un propósito, uno más para Cristo. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que el Señor quiere que ustedes y yo tengamos con respecto a nuestros tesoros, porque al final de cuentas, nada nos vamos a llevar de este mundo, ¿o sí? Nada. Como decía un hermano así bien chistoso, ni el tufo nos vamos a llevar.
Pero ¿saben que sí podemos llevarnos a otras personas para Cristo? Eso sí lo podemos hacer. Así que cada lempira que ustedes invierten en el cielo, en el reino, tiene sentido y propósito. Y lo último que el Señor entonces nos recuerda, y le recuerda a sus discípulos en este momento y nos recuerda a nosotros, es en el pasaje 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. El Señor lo que quiere entonces es que ustedes y yo acomodemos y alineemos nuestro corazón, porque podemos tener podemos tener tesoros que nos quitan la perspectiva correcta que debemos tener como creyentes. Puede ser que mi tesoro sea mi carro, mi trabajo, mis hijos, mi esposa. Mi esposa pues, es un tesoro. ¿Han oído esta expresión? Tesoro, ¿has visto mis calzoncillos? Tesoro. Es tesoro, ¿verdad? Mis hijos pueden ser un tesoro. Pero ¿saben qué? Todo esto se va a quedar acá. Entonces el Señor quiere que enfilemos nuestro corazón en la perspectiva correcta. Por eso dice Él, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Él quiere que nos pongamos en la línea con Él. ¿Cuál es el deseo de Dios para este mundo? ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios, dice la Biblia, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pregunto, ¿están de acuerdo ustedes con ese deseo? ¿Creen que ese deseo de Dios es el mismo para ustedes y para mí? ¿Creen en eso? Pues cuando tú depositas algo para la obra, para el reino del Señor, entonces tu deseo es el deseo de Dios. Cuando piensas, ¿saben qué? Nosotros somos creyentes y cristianos y nos identificamos como tal. Pero cuando nos tocan la bolsa, ay, ahí ya no. ¿Verdad? Porque, bueno, es que mi bolsa es mi bolsa. Hablemos de amor, hablemos de verdad, qué bonito, ¿verdad? De oración y ahí. Pero ya cuando hablamos de plata ya se pone la cosa muy diferente. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón no está conectado con el deseo de Dios. Y Dios quiere que ustedes y yo nos conectemos. Cuando yo veo entonces que una buena cantidad de nuestra iglesia está participando en esto, yo entonces digo, mi iglesia, la iglesia del Señor, que no es mía, pero mi iglesia donde yo me reúno, están conectados con el deseo de Dios. Así que la exhortación es para que ustedes conecten su corazón con el corazón de Dios, con el corazón del Señor. Sin límites en realidad solo es un proyecto que nos da la oportunidad de venir y participar en la acción de dar, porque dar es el corazón de Dios, porque Él dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo único. Si realmente entonces queremos estar conectados con el deseo de Dios, conectemos nuestro corazón con la actitud de dar, porque dar es el corazón del Señor. Los exhorto entonces que el próximo sábado ustedes vengan con un corazón conectado con el Señor y puedan participar del proyecto de Sin Límites, trayendo sus promesas y sus compromisos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, Dios, porque en realidad ella es la única que nos da la perspectiva correcta de todo lo que hacemos. Y cuando hablamos de dar, Dios, estamos en realidad en el centro de su corazón, porque dar es el carácter suyo, Dios. Usted dio a su Hijo por nosotros, que no merecíamos nada, Dios. Nosotros queremos entonces, Dios, que nos ayude, que pueda usted trabajar en nuestro corazón para que podamos ser hombres y mujeres dadivosos, Dios. Podamos en realidad tener el carácter suyo. Gracias, Dios, por su palabra, y bendiga a Dios esas promesas que usted está desde ya colocando en el corazón de los hermanos para el próximo sábado. En el nombre de Cristo le damos las gracias. Amén y amén.